Muy buenos días, amada iglesia. Qué gusto poder estar un domingo más con ustedes y también nuestros hermanos y amigos que están en la parte virtual, están en Agua Viva en Casa. Yo creo que vamos a empezar, antes de empezar, un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que se merece toda gloria y toda honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos han venido expectantes el día de hoy? Amén. Dios tiene una palabra para ti, pero una palabra que te va a transformar. Porque todas las semanas tenemos que decirle, Señor, que tu palabra produzca una transformación de corazón. ¿Cuántos quieren eso? Que tu palabra produzca una renovación de nuestra mente. Esa es la palabra de Dios. Amén. Y le vamos a pedir al pastor de esta iglesia, al Espíritu Santo, que una vez más nos hable en esta mañana. Amén. Acompáñame en una oración. Señor, te damos las gracias. Bendito Dios por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el pastor de esta iglesia. Y hoy hemos venido, Señor, a recibir de ti, Señor, a llenarnos de ti, Señor, a poder cada día, Señor, tu palabra que recibimos, aplicarla en nuestra vida, Señor. Amado Dios, hoy yo menguo para que tú crezcas, Señor, y que sea tu Santo Espíritu una vez más hablando, llenando, sanando, liberando, que mientras la palabra sea dada, tú estás obrando, Espíritu Santo, prodigios y milagros. Señor, el que vino triste se va contento, el que vino desanimado se va feliz, el que vino, bendito Dios, agotado, tú renuevas sus fuerzas, bendito Dios. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque tú estás en este lugar y una vez más, Señor, tú toma el control. Mira que te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Un fuerte aplauso a Dios. Cada vez que vienes a la iglesia, vienes con unas ganas de aplaudir al Espíritu Santo de Dios que está en este lugar. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a empezar esta semana una nueva serie de enseñanzas, de prédicas llamadas Hasta lo último de la tierra. ¿Cómo se llama? Hasta lo último de la tierra. Y vamos a ver el texto bíblico que va a ser el fundamento para todas estas enseñanzas durante todas estas semanas. Y vamos a ir a un texto también bastante conocido que está en el último libro del capítulo de Mateo, en el último capítulo de Mateo, que dice Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, este es un mandato que Dios nos está haciendo. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, esta parte es hermosa, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Qué hermoso, ¿no? Hasta el fin del mundo. Muchas personas podemos ver que estamos en tiempos finales y como las cosas a veces se ponen complicadas, muchas veces nos puede entrar el temor, pero el Señor te dice, no tengas temor, porque Dios va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Yo creo que la Biblia realmente nos está dejando acá una enseñanza. Jesús nos ha dejado una misión, pero no es solamente una misión local,
para esta zona, es una misión para todo el mundo, es una misión global. Y esa misión no dice aquí que es específicamente para un pastor, para un líder, es para todos los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Pero mira, lo que te está diciendo es que realmente nosotros somos parte de este plan. El plan que Dios tiene es que tu vida y mi vida sea usada para cumplir esta misión. Lo interesante de esta misión que Jesús nos encargó, que fueron unas de las últimas palabras de Jesús, una de sus últimas apariciones. Y siempre tengo que decir que cuando una persona llega al final de algo, siempre te va a dejar lo más importante, siempre te va a decir lo más importante. Y Jesús nos dijo, vaya y hagan discípulos a las naciones. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú y yo seamos una iglesia de influencia. ¿Cuántos quieren ser de influencia? Empezamos en casa. Dios nos pide que influenciemos nuestra casa, que influenciemos nuestra sociedad y de esa manera tú y yo vamos a poder transformar el mundo. Pero hay algo muy importante. Primero tenemos que nosotros ser discípulos. Yo no puedo hacer discípulo si primero no soy un discípulo. Dios nos está llamando en este momento. Si queremos hacer más discípulos, tenemos que empezar primero en ser un discípulo. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que Jesús quiere es que tú lo seas primero, para que después lo hagas. Ahora, también el Señor nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 14, versículo 3, dice, la voluntad de Dios es que sea santo. Tú dirás, pero ¿y esto qué tiene que ver? Tiene que ver mucho porque en el contexto de este versículo, la palabra santo, en su traducción original, nos está diciendo que santo se refiere a que tú y yo seamos diferentes. ¿De qué se dice? Que seamos diferentes. Pero primero tengo que yo ser diferente para después marcar la diferencia. No puedo yo marcar la diferencia en mi vida si primero yo no soy diferente. Ahora, Dios nos está hablando acá no de que nos pongamos a hacer obras de santidad, sino que seamos santos. Todo empieza en nuestra vida cristiana, hermanos, con el ser, antes que el hacer. Muchas veces, equivocadamente, la vida cristiana la hemos centrado en el hacer y no está mal, pero es más efectivo el hacer cuando yo primero decido ser. Y si yo quiero hacer discípulos, primero tengo que ser un discípulo. Y si yo quiero hacer obras de santidad, mejor primero tengo que ser santo. ¿Qué tengo que ser? Diferente. Diferente, porque eso es lo que Dios nos está diciendo en esta palabra. Atrévete a ser diferente. Y en estos tiempos, realmente tenemos que retarnos en estos tiempos, en esta sociedad en la que vivimos, tenemos que retarnos a ser diferentes, no a seguir la corriente, sino a ser diferentes. Ese es el gran reto que tú y yo tenemos. Si queremos hacer discípulos, tengo que ser un discípulo. Y si tengo que ser un discípulo, tengo que ser diferente. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Jesús, hay una gran diferencia. Jesús llamó a ser discípulos. No llamó solamente a seguidores o a simpatizantes. Cuando Jesús salía y cuando dijo estas palabras, se las dijo a sus discípulos. Pero en medio de esas palabras que él dijo, había un montón de personas.
y muchos eran simpatizantes de Jesús, muchos eran seguidores de Jesús, pero una cosa muy, pero muy diferente es que tú seas un discípulo de Jesús. El problema muchas veces es que corremos el riesgo de que la iglesia se llene de seguidores o que se llene de simpatizantes. Pero para poder alcanzar todo el mundo para Cristo Jesús, no basta con ser un seguidor. No basta con ser un simpatizante. Bueno, sí, la iglesia es bonita. Me encanta el domingo ir y escuchar la palabra. ¡Qué bonito! Hasta ahí solamente eres un simpatizante, un seguidor. Pero hoy el Señor te está diciendo, a partir de hoy, yo ya no quiero que seas solamente un simpatizante. Quiero que seas un seguidor, un discípulo. ¿Cuántos dicen amén? Un verdadero discípulo. ¿Por qué? Porque cuando una iglesia solamente se llena de simpatizantes, entonces es una iglesia que carece de poder. Cuando una iglesia solamente está llena de simpatizantes, la iglesia deja de tener influencia. Cuando una iglesia solamente tiene simpatizantes, ya no es una iglesia que trasciende. Ya no es una iglesia que tiene autoridad. Por eso Jesús les dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, cuando Jesús nos manda a cumplir esta misión, nos está diciendo, no tengas temor, porque te estoy diciendo que vayas a hacer eso, pero yo voy a estar contigo. O sea, Dios nos está dando una comisión, nos está dando una misión, pero dándonos su respaldo en que tú y yo no vamos a hacer esta misión solos, sino que la vamos a hacer junto con Él. Por eso nos dijo, os conviene que me vaya para dejarles al Consolador. ¿A quién? Al Espíritu Santo de Dios. Porque esta misión es imposible hacerla en nuestras fuerzas. Si esta misión que Jesús nos dio la haríamos en nuestras fuerzas, fracasaríamos. Pero Él nos dice, no van a fracasar en esta misión, porque yo voy a estar con ustedes hasta el último día, hasta el fin del mundo. Dime si eso no es el mejor aliciente, el mejor ánimo para decir, Señor, a partir de hoy, yo ya no quiero ser un seguidor, quiero ser un discípulo. ¿Cuántos dicen amén? Mira, porque sabes que la iglesia, Agua Viva, por poner un ejemplo, ya en el Perú tiene 35 años, ya va a cumplir 35 años. Y algo que ha caracterizado a la iglesia es que no ha sido una iglesia que se ha llenado de simpatizantes. Ha sido una iglesia que siempre se ha llenado de discípulos. Porque una iglesia, amados hermanos, crece cuando hay más discípulos que simpatizantes. Es ahí donde la iglesia logra influenciar y gracias a Dios, nuestra iglesia ha sido una iglesia siempre de influencia y no podemos perder eso. No podemos permitir que la iglesia se llene de seguidores o que se llene de simpatizantes y que baje la cantidad de discípulos. Necesitamos hombres y mujeres que digan, yo quiero ser un discípulo de Jesús. Yo quiero marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un discípulo de Jesús, tú estás dejando que Dios te use. Te conviertes en las manos y pies de Jesús. Te conviertes entonces en lo que dice que tenemos que ser luz y sal de la tierra. Ese es un discípulo. Y no solamente eso, sino que además te conviertes, un discípulo es un hijo y es un heredero de Dios. ¿Cuántos quieren ser herederos de Dios? La palabra herencia, ¿qué significa? Bendición. La palabra herencia trae sanidad. La palabra herencia trae prosperidad.
pero eso solamente es para el discípulo. Por lo tanto, Dios quiere que realmente sepamos, pero ¿qué significa? ¿Qué realmente significa ser un discípulo de Jesús? Y vamos a encontrar muchas definiciones. Si tú pones la palabra discípulo y vas al diccionario o hasta en el mismo Google, hoy por hoy ya la gente no consulta un diccionario, inmediatamente se va al Google y vas a encontrar distintos significados de discípulo. Pero yo creo que el significado de discípulo nos los puede dar la misma palabra de Dios. Y para saber realmente cuál es la definición que Jesús usó para ser un discípulo, vamos a ir a su palabra. Yo quiero, número 1, que tomes nota. Un discípulo ama a Dios y ama a las personas. Te lo repito. Un discípulo ama a Dios y ama a las personas. Mira lo que dice en Lucas capítulo 14, del 25 al 26. Dice, mucha gente seguía a Jesús. Entonces él se volvió y les dijo, escucha bien esta parte, ¿eh? El que quiera seguirme tiene que amarme más que a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, y a sus hermanos, y a sus hermanas, e incluso más que su propia vida. De lo contrario, no podrá ser mi discípulo. Lo está diciendo claramente aquí. Y eso va a ser algo probado en nuestra vida. Porque es muy fácil decir, yo amo a Dios, yo soy un discípulo. Pero cuando tú comienzas a amar otras cosas, es entonces donde Dios nos hace ver. Porque realmente en este pasaje, lo que Jesús estaba haciendo como fundamento para formar un discípulo, es que sepa ese discípulo que lo primero, antes que nada, es nuestro amor a Dios. Acá lo que Dios quiere que sepamos realmente es que tengamos la certeza de saber en lo que nos estamos metiendo. Porque asumir el ser un discípulo no es cosa de juego. Es un compromiso con Dios. Es un pacto con Dios de servirlo. No solo de seguirlo, de ser un discípulo. Por eso que Jesús no tuvo muchos discípulos. Tuvo 12, ¿no? Se encargó de formar, pero habían bastantes seguidores. Pero Dios está buscando que Jesús formó esos 12, pero quiere que tú y yo formemos más discípulos, muchos más. La Biblia dice que muchos lo seguían, pero Jesús no estaba interesado en que muchos lo sigan. Jesús estaba interesado en tener discípulos y ese mismo interés es el que debes tener tú. Yo debo ser un discípulo primero y debo tener discípulos. Y esa es la labor más maravillosa que podemos hacer, porque ese es el sueño de Dios. Ese es el anhelo de Jesús, que tú y yo hagamos más discípulos, que la iglesia sea una iglesia discipular. Y mira qué hermoso es cuando tú tienes un sueño y le dices, Señor, yo quiero que tú me concedas este sueño, esta meta, este plan. Y Jesús te lo concede, pero Jesús también te dice lo mismo. Yo también tengo un sueño que quiero que lo cumplas. Porque fueron las últimas palabras que dije antes en mi última aparición física que tuve. ¿Y cuál fue ese sueño que tengo que te lo he encargado a ti? Que hagas discípulos. Si tú quieres sacarle una sonrisa a Dios, por decirlo así, si tú quieres cumplir los sueños de Jesús, la mejor forma de cumplir esos sueños es que tú y yo
hagamos más discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora Jesús, en esta palabra, no les estaba diciendo que no ames a tu familia. No les estaba diciendo de que no ames a tu esposo, a tus hijos, no. Lo que Jesús nos estaba hablando es de prioridades. ¿Cuál es la prioridad en tu vida? Pero de verdad, ¿cuál es la prioridad en tu vida? Porque eso se tiene que ver manifestado. ¿Es tu prioridad Dios? ¿Tu amor a Dios está por encima de tu familia? Eso no significa que la descuides tu familia. Pero lo que Dios está hablando es acerca en tu corazón realmente. ¿Amas a Dios? Él quiere que tú seas un discípulo de Jesús. Y para ser un discípulo de Jesús, Jesús tiene que ser no el número 2 ni el número 3. Jesús tiene que ser el número 1 en tu vida. Jesús. Cuando Jesús es el número 1 en tu vida, y cuando las prioridades de Jesús son tus prioridades, cuando los sueños de Jesús son tus sueños, entonces tú estás poniendo realmente a Jesús en primer lugar. Y es ahí donde tú te alineas a los sueños de Dios. Y tus sueños van alineados a los sueños de Dios. No puede haber diferencia. Mucha gente dice, tengo sueños y metas, pero se desliga del sueño de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú eres un discípulo de Jesús, entonces tus sueños, tus metas encajan con los sueños de Dios. Y ninguno es tropiezo para el otro. Al contrario, se complementan. Porque en lo que tú te dedicas, en la labor que tienes, en el trabajo que tienes, en la profesión que tienes, no tiene que ver nada con ser un discípulo de Jesús. Todo lo contrario. Dios te ha dado ese don, esa habilidad, para que tú ejerzas el discipulado, para que tú seas un discipulador también. Por eso que Dios quiere que Él no quiere quedar jamás segundo en tu vida. Él quiere ser el primero. Cuando Dios es primero, entonces tu vida se ordena. ¿Cuánta gente llega a los caminos de Dios con una vida desordenada? Pero esa vida desordenada simplemente es producto de que Jesús no está en primer lugar. Cuando ponemos a Jesús en primer lugar en nuestra vida, entonces se ordena la familia, se ordenan las finanzas, se ordena todo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque simplemente lo que hemos hecho es decirle, a partir de hoy voy a ser un discípulo tuyo, Señor. Mi vida comienza a estar en orden. Amén. Y mira lo que dice Juan 13. Dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Dice la palabra, les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¡Wow! La gente mucho le gusta pedir pruebas. Hay mucha gente que dice ver para creer. Porque decir soy un discípulo de Jesús y ser un discípulo de Jesús, hay una gran diferencia. Y acá la misma palabra de Dios nos pone, a ver, vamos a diferenciar. ¿Cuál es una de las razones fundamentales o una de las evidencias fundamentales de que puedo demostrar que soy un discípulo de Jesús? Dice claramente, amarse unos a otros. Ahora, cuando Jesús dijo esto, no estaba diciendo necesariamente algo nuevo. Ya en el Antiguo Testamento hablaba de amar unos a otros. Pero hay una diferencia en este amor que Jesús está hablando. Esto realmente se convirtió en un mandamiento nuevo
Porque Jesús estaba hablando de un amor, primeramente un amor sacrificial. Ese amor que Jesús hizo al ir a la cruz del Calvario. En una nueva muestra de amor, un amor sacrificial, donde yo me doy por otro. Y nos estaba hablando de un amor también muy especial, porque era el amor producto de un nuevo pacto con la llegada del Espíritu Santo. Ese amor es el que Dios nos está hablando. Ese amor es el que tiene la capacidad de amar a tu prójimo, porque dice la palabra, amarás a Dios primeramente con toda tu alma, con toda tu mente. O sea, lo pones en primer lugar a Dios, eres un discípulo. Pero también muestra de que eres un discípulo es que también vas a amar a tu prójimo. También vamos a amar a otros, porque este amor es el verdadero amor de Dios. Este amor es el único que nos da la capacidad de amar de una manera sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque es un amor que muchas veces tenemos que llenarnos de él para poder perdonar ofensas, para poder hacer todo lo que Dios nos manda sin quejarnos. Cuando lo haces lleno de ese amor te da la capacidad entonces de amar a las demás personas, porque tú podemos amar a Dios y odiar a la gente. Uno puede decir, yo amo a Dios, pero este mundo, esta gente, que no cambia, que es terrible. No puede haber eso. Un discípulo de Jesús, si ama a Dios, entonces va a amar a las personas, aún con sus defectos y virtudes. ¿Por qué? Porque ese es el amor que Dios nos está enseñando. Ese es el nuevo mandamiento, no solamente de amar, sino de que sea un amor sacrificial y que sea un amor basado en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren llenarse de ese amor? ¿Cuántos quieren salir con ese amor el día de hoy? ¿Cuántos dicen amén? Y el amor que Dios nos enseña no es solamente un sentimiento. La literatura está llena de frases, de definiciones, de canciones, de poesías que hablan del amor. Pero hablan de un amor sentimiento. El amor que Dios nos está hablando acá no nos está hablando de un amor sentimiento, no. Nos está hablando de un amor acción. Porque el amor sentimiento es algo que queda acá. Pero el amor acción se evidencia. El amor acción es dar. El amor acción no es egoísta. El amor acción todo lo sufre, todo lo espera. No se envanece. 1 Corintios 13. Ahí se ve lo que es el amor. Por eso que la mejor definición de amor la vamos a encontrar en la palabra de Dios. No es un sentimiento, es una acción. Y esa es la prueba que nos hace la diferencia entre ser un discípulo y no. En el amor que tenemos a Dios y en el amor que tenemos unos con otros. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, un discípulo obedece y aplica la palabra de Dios. Hemos dicho primero que un discípulo ama a Dios y a las demás personas. Segunda característica de un discípulo obedece y aplica la palabra de Dios. Juan 8:31. Entonces Jesús les dijo a los judíos que creyeron en él, si ustedes se mantienen obedientes a mis enseñanzas, serán de verdad mis discípulos. Segunda característica que el Señor nos dice, ¿soy un discípulo realmente? A ver, si se mantienen obedientes a mis enseñanzas, serán de verdad mis discípulos. Y mira lo que dice, ¿no? Serán de verdad mis discípulos. Eso significa, si Jesús dijo, serán de verdad mis discípulos, es que también existen discípulos que no son de verdad. Por eso Jesús hace hincapié, de verdad serán mis discípulos. ¿A quién le dice eso? Al que obedece. Porque un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús,
escucha la palabra. Un discípulo la escucha y la obedece. Esa es la gran diferencia. Dios nos está llamando a que realmente nosotros demos fruto. El mejor fruto o la mejor evidencia de que tenemos una fe verdadera es a través de la obediencia. En alguna parte de la palabra dice, obediencia quiero yo y no sacrificios. Alguna canción decía, mi mejor adoración es obedecerte, Señor. Es que no hay mejor adoración que obedecer a Dios. Es bonito cantar a Dios, es bonito adorarle, levantar los brazos, claro que sí. Pero ¿sabes qué? La mejor adoración es cuando tú obedeces a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, bendito Dios. Porque un discípulo de Jesús es aquel que aplica la palabra de Dios, que no se cansa de intentarlo todos los días, que no se cansa de tratar, porque es lo que tenemos que hacer, tratar, intentar todos los días aplicar la palabra. Y aun cuando puedas equivocarte, fallarte, pero no dejas de seguir intentando, voy a aplicar la palabra de Dios. Cuando tú obedeces, es entonces donde pasas de ser un seguidor a un discípulo. 100 ahí. Cuando obedeces, cuando dejas que la voluntad de Dios se haga en tu vida y que no hagas tu propia voluntad. Cuando tú eres obediente 100%, inmediatamente dejas de ser un seguidor y te conviertes en un verdadero discípulo de Dios. Mira, es bueno estudiar la palabra. A mí me gusta. Es bueno memorizarla. Pero mejor que eso es aplicarla. Ahora, si todos los versículos que memorizas, si todos los versículos que te sabes, que has estudiado, los aplicaras, es entonces en donde nuestra vida definitivamente comenzaría a dar mejores frutos. Mira, la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Es verdad? La fe viene por el oír. Pero si queremos tener resultados, está en la aplicación. Tú te puedes llenar en este momento de fe. ¿Por qué? Porque estás oyendo la palabra de Dios y sales con fe. Pero el aplicar lo que has escuchado el día de hoy es lo que te va a dar resultados. Y entonces tú dices, sí funciona, pero no funciona solamente por escuchar, funciona por aplicar lo que has escuchado. Es entonces donde tú experimentas a un Dios vivo. Y es entonces donde puedes dar testimonio con convicción, con certeza. Realmente Dios vive en mi corazón. ¿Y cómo has llegado a esa conclusión? Porque apliqué lo que escuché. Porque apliqué lo que estoy leyendo cada mañana en la palabra. La aplicación te va a llevar a los resultados en todas las áreas de tu vida. Te va a comenzar a llevar y tú vas a ver resultados. Se van a ver frutos porque la obediencia da buenos frutos. Si hay malos frutos, ¿será obediencia? Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan, ojo, todo, no solamente las cosas de la iglesia, y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores. Un verdadero seguidor es un discípulo. Como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Y denle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Un discípulo es aquel que hace todo como realmente debe hacerse bien. Y que es agradecido con Dios en todo. Mira lo hermoso que dice claramente acá. Lo que nos está diciendo es que todo lo que hagamos
todo lo que te dediques se note en eso que eres un discípulo. No se está diciendo solamente a cuando vengas a la iglesia, cuando sirvas en el ministerio o hagas que se te note ser un discípulo. No, sino que también en tu vida diaria, en tu trabajo, cuando sales con los amigos, que también se note que eres un discípulo. En tus quehaceres, en la relación con tu familia, en el manejo de tus finanzas, que se note que eres un discípulo. Porque dice, y todo lo que hagan, hacerlo como un verdadero discípulo de Jesús. O sea, como un verdadero, como Dios quiere que hagamos las cosas. No como un seguidor. Miren que Pablo nos está exhortando en este versículo a ser verdaderos discípulos de Jesús. Dicho de otra manera, un discípulo es una persona que de manera consistente toma a Jesús en cuenta para cada decisión y cada área en su vida. Ahí también se ve quién es discípulo. ¿Tomas en cuenta realmente a Jesús, a Dios, en todas tus decisiones? ¿Realmente lo tomas en cuenta? A veces nosotros hacemos planes y damos por sentado que Dios ha aprobado eso. Ya está. Pero la pregunta es si tú le consultaste a Dios. Si le preguntaste a Dios y si Él te respondió. Porque yo puedo hacer un plano en este momento, puedo hacer muchas cosas. Señor, firma acá, apruébalo, ya está, listo, tengo la aprobación de Dios. Pero yo le estoy poniendo la aprobación de Dios. Una cosa es que yo diga, Señor, tengo planeado esto. ¿Es tu voluntad realmente? Y es entonces cuando vemos resultados. Es entonces cuando vemos frutos en las decisiones que tomamos en nuestro matrimonio. Cuando una persona se va a casar, obviamente tú eliges a la persona, pero también le preguntas, Señor, ¿es el tiempo? ¿Es la hora? ¿Es realmente la persona con que debo casarme? ¿Son realmente mis sentimientos verdaderos, genuinos? ¿Qué estás haciendo? En tus decisiones ponerlo a Dios en primer lugar. En tus finanzas, en una inversión. ¿Quieres invertir algo? ¿Quieres obtener un préstamo? ¿Quieres emprender algo? Perfecto. Pero ¿le has consultado a Dios? ¿Estás siendo obediente a Dios? O tú te lanzas y dices, bueno, ya Dios me bendecirá. En todo lo que hagas, demuestra que eres un verdadero discípulo de Jesús. En todas tus decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Un discípulo de Jesús no solo obedece cuando le conviene. Ese es un punto muy importante, ¿no? Y a veces leemos la palabra en lo que nos conviene. Nos abstenemos nuestros 4 o 5 versículos favoritos. Estos 5 son los míos y hasta acá me encierro nomás y listo. Lo que me conviene. Y cuando escuchas una palabra, no, eso no acepto. Bloquea, cierras. ¿Por qué? No me conviene eso. Pero un verdadero discípulo de Jesús no solo obedece cuando le conviene, sino siempre, no solo en una área de su vida, sino en todas las áreas. Pero por eso primero tenemos que ser. Tenemos que ser y después hacer. Por eso 2 cosas que hemos dicho el día de hoy. Un discípulo ama a Dios y ama a las personas. Primera característica de un discípulo. Y segunda característica, un discípulo obedece y aplica la palabra de Dios. 2 cosas que Dios nos está diciendo. Yo necesito que la iglesia se llene de discípulos, dice el Señor. Pero para que tú seas un discípulo por ahora, por este domingo, te digo, para que medites en toda esta semana, Señor, amarte a ti
y amar a las personas. Y número 2, obedecer y aplicar la palabra que escucho, la palabra que me das. Yo te animo que en esta semana medites en esas dos cosas. Estamos hablando de la intercesión, de la meditación, de meditar la palabra de Dios. Que esta palabra tú, yéndote a casa, durante el día, aún en tu trabajo, tú estás pensando en esto: Señor, quiero ser un discípulo. Me toca un jefe terrible, tengo que amarlo. Me toca una persona que vive a mi costado que es difícil, tengo que amarlo igual. Y de repente te sientes tentado a algo malo, pero en ese momento yo soy un discípulo de Jesús, tengo que obedecer y aplicar la palabra, por lo tanto me aparto de esto, dejo el otro. Eso es entonces cuando tú en la semana lo que has recibido lo comienzas a aplicar. Y entonces la palabra va a ser probada en tu vida, porque justo, pastor, en esta semana me pasó este problema con esta persona y cuando quise reaccionar me acordé: tienes que amarlo. Y justo en ese momento, pastor, una persona me dijo que hiciera tal cosa y eso era incorrecto, y en ese momento me acordé de que si soy un discípulo de Jesús, no puedo hacer eso, sino que tengo que hacer lo correcto. Y de esa manera, la palabra de Dios va cobrando vida en ti. Y esa palabra va transformando tu corazón, va renovando tu mente. Y es entonces cuando se cumple que la palabra no regresa vacía, sino que da fruto al 30, 60 y 100 por uno. ¿Cuántos quieren que esa palabra dé fruto en su vida? Tú tienes que meditar en lo que escuchas. No solamente recibir lo que lindo, qué bonito, gloria a Dios. No, Señor, esta semana voy a meditar en estos dos puntos. Voy a probar si todo lo que he escuchado hoy día domingo, cuánto de eso lo aplico. ¿Cómo estoy en el amor? ¿Cómo estoy en la obediencia? Empezando en casa primeramente. Yo creo que no solamente se trata de creer, porque la Biblia dice inclusive que hasta los demonios creen, y no solamente creen, le tiemblan. A algunos los demonios les ganan, porque ellos creen, pero ni le tiemblan a Dios. Pero los demonios le creen y le tiemblan. Bueno, nosotros tenemos que pasar esa etapa, porque ese es un seguidor. Le cree: sí, yo creo lo que ha dicho. Sí, sí. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos que pasar del creer al hacer. Tenemos que pasar del creer al obedecer. Y es ahí entonces donde tú vas a ver el cambio. Es ahí donde tú vas a ver la evidencia de que Dios está manifestándose con poder. Es ahí donde tú vas a poder ver prodigios y milagros, respuestas. Y dices: wow, Señor, ¿cómo no va a funcionar? ¿Cómo no va a valer la pena ser un discípulo de Jesús? Claro que sí. Te sientes más bien con ánimo de seguir obedeciéndolo a Dios porque funciona y porque Dios cumple sus promesas cuando también cumples tú tus compromisos. ¿Cuántos dicen amén? Si tú cumples tus compromisos con Dios, Dios va a cumplir cada una de las promesas que Él te ha dado. Cada una de las promesas y sueños que Dios te ha dado se van a cumplir en tu vida de la misma manera como yo cada día, o como tú cada día, cumples tus compromisos. ¿Y dos compromisos te ha dejado Dios hoy día? Amar a Dios y a las personas, y ser obediente y aplicar la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Bien, yo quiero que hoy, ¿me puede levantar la mano alguna persona si ha venido hoy día por primera vez, por favor? Dios te bendiga, Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios los bendiga. Yo quiero que ustedes que han venido por primera vez, decirles: ¿cómo puedo empezar? Tú te preguntarás. Yo quiero, pastor, ser un discípulo de Jesús. Yo quisiera comenzar a amar como Dios amó. Yo quisiera amar también a las personas de esa manera, porque me cuesta. A veces me cuesta amar a unas personas que son quizás malas, que son injustas, pero yo quisiera amar. Yo quisiera también aplicar. Yo quisiera obedecer porque me es difícil. Yo te digo una cosa: para que tú puedas amar y para que tú puedas obedecer, lo único que necesitas es a Cristo Jesús.
No necesitas una religión. No necesitas normas, reglas, haz esto. No, 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 no. Lo único que tú necesitas es a Jesús. Cuando tú permites que la presencia de Jesús entre en ti y te llenes de Él, Él te va a dar la capacidad de poder amar. Él te va a dar la capacidad de poder obedecer. Es más, tú no vas a tener que estar necesariamente luchando en tus fuerzas para amar. Tú no vas a tener necesariamente que luchar en tus fuerzas para obedecer. Ese amor y esa obediencia a Dios va a fluir en tu vida de manera natural. Sí, vas a tener quizás tentaciones, conflictos, pero cuando tú le dices, Señor Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón, renueva mi mente, transforma todo mi ser, te pido perdón por todos mis pecados. Es entonces cuando Jesús inmediatamente entra en ti, te perdona, te limpia, te sana, te justifica, te libera, y es entonces donde empieza un proceso de un nuevo nacimiento. Naces de nuevo y empieza ese proceso de formación, y Dios comienza a formarte como un nuevo discípulo, y entonces eres formado, y cuando te llenas de esa formación, tú vas a querer también extenderlo a otras personas y vas a querer formar nuevos discípulos. ¿Y quiénes van a ser esos nuevos discípulos? Tu familia. Ellos son los nuevos discípulos que vas a tener. Y la iglesia se llena de discípulos y comienza a ser efectiva. Yo quiero que las personas que han levantado la mano me acompañen en una oración. Todos los que han venido por primera vez y todos vamos a hacer esta oración. Dile, Señor Jesús, en esta mañana yo te abro la puerta de mi corazón, te pido perdón por todos mis pecados y te pido que a partir de hoy, Señor, yo me quiero convertir en un discípulo, en una discípula tuya. A partir de hoy, Señor, yo quiero amar como tú me amas y quiero amar a mi prójimo como tú me has enseñado. Y también, Señor, quiero obedecer y aplicar la palabra de Dios en mi vida. Señor, yo no quiero ser un seguidor, sino que quiero ser un verdadero discípulo tuyo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las personas que han venido hoy día por primera vez, les doy la bienvenida, que Dios me los bendiga. Los que están en la conexión virtual, se ha abierto ahí una sala virtual para que ustedes puedan entrar ahí, y queremos decirles que a partir de hoy sigan congregando, sigan viniendo a la iglesia, ya sea de manera presencial o sea de manera virtual, pero Dios quiere seguir formándote como un verdadero discípulo, porque Dios quiere que tu vida dé fruto al 100%. Amén. Quiero pedirles por favor que toda la iglesia se ponga de pie. ¿A cuántos les ha hablado el Señor el día de hoy? Yo creo que son dos cosas prácticas: amar a Dios, amar a nuestro prójimo, y obedecer y aplicar la palabra de Dios. Son dos características que Dios nos está pidiendo que comencemos a hacer. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí. Señor bendito Dios, te damos las gracias por tu palabra. Oh Espíritu Santo de Dios, hoy yo te pido, Señor, que en este momento tu presencia, Padre Santo, descienda sobre cada uno de estas personas que están en este lugar. Señor, que tu presencia, Señor, bendito Dios, pudre todo yugo, Señor. Que tu presencia, bendito Dios, traiga libertad. Que tu presencia, Señor, traiga sanidad. Señor Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te pido, amado Dios, Señor, que seas tú, Padre Santo, Señor, formando, bendito Dios, nuevos discípulos. Que seas tú, bendito Dios, Señor, obrando, Padre Santo, de manera especial en la vida de cada uno de ellos. Señor, en el nombre de Jesús, glorifícate, Padre Santo, Señor. Amado Dios, Señor, llévanos a un nuevo nivel de fe, de esperanza y de confianza en ti. Señor, que podamos, bendito Dios, Señor, pedirte, Señor, que tu presencia, Señor, lleve a tu iglesia a ser cada día más discípulos. Espíritu Santo de Dios, solamente contigo podemos tener esa capacidad de amar, de perdonar,
y de obedecer y aplicar tu palabra. Amado Dios, Señor, tu palabra no regresa vacía. Y esta semana, Señor, tú te vas a glorificar con prodigios, con milagros en la vida de cada persona que aplique, Señor, lo que el día de hoy ha recibido en esta mañana. Gracias, amado Dios. A ti, Señor, sea toda gloria y toda honra en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, por su palabra. Muy bien, amados hermanos, que Dios me los bendiga, que tengan un lindo domingo. Los dejo aquí con Olenka.